Hola a todos, bienvenidos a un programa más de OK, Lifestyle para Todos. ¿Sabías que en Argentina hay un ACV cada 10 minutos? Es una de las causas principales de discapacidad y de mortalidad. Se estima que alrededor de 2 millones de neuronas por minuto se pierden sin un tratamiento. De esto vamos a hablar con la doctora Gabriela Orsuza. A mí me gusta decirle ataque cerebrovascular. Y ahí entro con la primera controversia, porque el ataque es algo que podemos evitar. En cambio, el accidente, el concepto es que no. Y el ACV podemos evitarlo en un 80% de los casos. La doctora podría ser ya comunicadora, digamos, porque está jugando con la importancia de las palabras y la concientización a partir de las palabras. Absolutamente. Y este ataque cerebrovascular que es evitable, es una enfermedad altamente prevalente, como bien lo decías, en la que se daña una arteria o una vena a nivel cerebral, y esto puede generar una obstrucción o un sangrado, una ruptura en alguna de estas estructuras vasculares, y eso genera síntomas neurológicos focales, le llamamos. En el lugar donde se generó ese daño, esa obstrucción o esa ruptura, va a generar daños neurológicos en forma brusca. Característicamente son bruscos, son intensos y altamente discapacitantes, como decíamos en un principio. Nosotros hablamos de dos tipos de categorizaciones. Una es la FAST, que tiene que ver con la cara, el brazo, el habla, ¿no? Son siglas en inglés. Con la fundación a veces referíamos a algo quizás más local, que son las 5C, fuertes dolores de cabeza, bruscos, repentinos, agudos, trastornos. La C de cuerpo es lo más conocido y tiene que ver con este FAST también, que es la debilidad o inmovilidad de un hemicuerpo. La C de caminata, trastornos en la marcha. La C de ceguera, que no es necesariamente una ceguera absoluta, sino que suele ser parcial y con algún trastorno también en la motilidad ocular, es decir, visión doble. Y por último, la C de confusión, que habla del trastorno de orientación en tiempo y espacio. De alguna manera, lo que siempre nosotros decimos es que es demasiado evidente la sintomatología, ¿no? Es demasiado clara para el paciente si es que lo empieza a sufrir, para la familia si está al lado, y que mucho tiempo hemos hablado de cuánto nos llama la atención que la gente se demore en consultar y no llegue a tiempo frente a síntomas tan catastróficos, ¿no? Esto es un estudio de investigación que se hizo, que demostró que por cada minuto que pasa en la que se obstruye una arteria cerebral o se daña la circulación, y esas neuronas quedan sin el oxígeno, sin la glucosa que aporta la circulación sanguínea normal, se mueren 2 millones de neuronas por cada minuto que pasa de esta obstrucción. Si nosotros logramos resolver esta situación, desobstruir una arteria, dentro de una ventana terapéutica, y tenemos diferentes medidas de tratamiento, de medidas terapéuticas, podemos lograr que ese daño se detenga, que se deje de dañar el cerebro. Pero si nosotros nos excedemos de ese periodo, el daño ya es irreversible. Muchas veces en esto es fácil plantearlo y a veces es complejo en la realidad que vivimos, y sobre todo en este país, ¿no? Hay otros países que tienen realidades distintas. ¿Cómo hacer para bajar un cambio? Yo lo escuchaba con Antonio y digo, ojalá yo pudiera, ¿no? Bajar un cambio. Recién decía la doctora, si uno controla los factores de riesgo hay un 80% de posibilidades de no padecerlo, y que de alguna forma son los factores que compartimos con muchas otras enfermedades, ¿no? Es decir, la hipertensión arterial, la diabetes, grasas en sangre, arritmias, la vida sedentaria. No solamente estamos protegiendo el cerebro, también estamos protegiendo el corazón. El estrés, que es un factor directo e indirecto, porque el estrés sube la presión arterial y el estrés aumenta las grasas en sangre. Pero justamente hablando de matemáticas, fíjese que el porcentaje es 80%, ¿no? Entonces, lo que siempre decimos es,
puede ser atleta olímpico, monje, Shaolí, y aún así padecer una ACV, y por eso es importante saber conocer los síntomas. Pero nos pasaba que después que tratamos los pacientes locales, nos llegaba un paciente que vivía a más de 3 horas de la ciudad de Salta con total discapacidad y sin posibilidad de ofrecerle estos tratamientos óptimos. No es que no va a recibir tratamientos, si esos pacientes se tratan, hay un protocolo para el abordaje también fuera de ventana, en donde también se benefician por estos cuidados específicos. Sin embargo, no los podíamos reperfundir, lo que se llama abrir esa arteria, para dejarlo con la menor discapacidad posible. Entonces entendimos que teníamos que hacer crecer esta red y poder ayudar, trabajar, educar a otros hospitales para que puedan tener sus unidades funcionales de ACV. Lo que se propone es ofrecer esta red, que tenemos un equipo, un grupo en donde los médicos entrenados nos avisan, nos alertan sobre la posibilidad de tener un paciente que está con sospecha de ACV, y nosotros podemos visualizar las imágenes, visualizar la tomografía que se le realizó y asesorar al equipo médico local en las indicaciones médicas, neurológicas que tiene que hacer, e incluso llegar a hacer tratamiento trombolítico a distancia. Lo que queremos es darle las herramientas para que el paciente sea activamente el protagonista para evitar tener un segundo ACV. 1 de cada 4 pacientes que tuvo un ACV va a volver a hacerlo. Y nosotros tenemos todas las posibilidades para evitar ese segundo ACV con conocimiento y adherencia a la medicación. Repetime, Gabriela, esa estadística de quienes tuvieron un ACV. 1 de cada 4. 1 de cada 4 pacientes que tuvieron un ACV lo van a volver a tener. Tienen una recurrencia. ¿Y cuál es ese cuarto paciente? Es el paciente que no toma la medicación, que no modifica sus factores de riesgo, que no deja de fumar, que no sigue en las consultas, en los controles, y que no adhiere a estos 8 pasos que la Asociación Americana nos enseña de cómo cuidar, cómo prevenir un primer ACV y un segundo ACV. Que nos dio cátedras recién Antonio de todo lo que hay que hacer para no tener un ACV. Nos dijo, yo duermo bien, hay que dormir 8 horas para evitar un ACV. El descanso, la alimentación saludable, los que ya nos dijo Emilio, el cuidado de la presión arterial. Muchos pacientes no saben que son hipertensos porque no se controlan y da síntomas hasta que es muy tarde. Lo mismo que la diabetes y el colesterol alto son diagnósticos que hacemos con análisis de sangre, y si no tenemos chequeos periódicos tampoco nos vamos a enterar a tiempo. Personas que siguen fumando, que no hacen actividad física en forma periódica o no tienen una alimentación saludable, son las que están en mayor riesgo. Si hay algún tema que te interese relacionado con la salud o con el deporte, escribinos a @wadi_sánchez por Instagram. Carnes de primera calidad para tus domingos y para tus comidas de todos los días. La Negrita Carnicería. Encontranos en Pedernera 1087 o búscanos por Instagram. ¿Te imaginaste alguna vez entrenar cómodamente, salir y refrescarte en una piscina, luego tomar un spa, una merienda nutritiva, unos masajes? Todo eso lo encontrás en Sheraton Fitness y Spa. Entregamos 130 ambulancias en toda la provincia. Seguimos fortaleciendo el sistema de salud pública, reforzando las áreas operativas y mejorando la atención en cada localidad salteña. La salud de los salteños es prioridad. Gobierno de Salta. En toda la provincia, seguimos renovando y ampliando las redes de agua y cloaca para que cada vez más salteños accedan a un mejor servicio. En Salta Capital trabajamos en el Macrocentro, en el Huayco y Villa Mónica. En Tartagal avanzamos en barrios 365 viviendas y en Rosario de la Frontera estamos en obra en casi toda la ciudad. Además, seguimos ejecutando nuevas fuentes de abastecimiento. Son 18 pozos en simultáneo, una obra sin precedente que nos permite transformar el servicio en cada localidad. Con estas obras, estamos revirtiendo el servicio de agua potable para más de 350.000 vecinos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Llegar y encontrar todo fuego es triste para todos. Era una tristeza. Nos dejó en la nada. Todo lo que perdimos acá la vida. Y en esto, por fin llegó el día. Comenzó la obra de recuperación del Mercado San Miguel. Este lugar es parte de nuestra identidad y va a volver a ser un lugar símbolo para toda Salta. Una ciudad que se levanta y mira al futuro con esperanza. Nuestra composición corporal comprende 5 elementos que son fundamentales para delimitar realmente el estado de salud de nuestro cuerpo. Porque ¿sabías que el peso es solo un número?
Vamos a hablar de esto con nuestra licenciada en nutrición, Carlita Rivera Meyer. Bueno, Carlita, ¿sabes qué? Me hice los estudios anuales para saber cómo estoy, más esto de entrenar y de poder alimentarme, y me hablaron del IMC. ¿Qué es esto? Bueno, el IMC es un estudio de composición, o sea, nos mide el índice de masa corporal, que obviamente se usó muchos años con el objetivo de poder diagnosticar entre una persona si estaba en normopeso, sobrepeso u obesidad, ¿sí? Y dentro de esto es como que hubo como muchas fallas en esto. Es un método, si bien es rápido, pero solamente tiene dos variables, que es el peso y relaciona con la talla. No tiene en cuenta la edad, no tiene en cuenta si es una persona que realiza actividad física, si tiene más desarrollo de, por ejemplo, un esqueleto, que es otro aporte importante de la parte de la composición, si tiene una retención de líquido o no. Entonces, es como un método como rápido, pero tiene sus falencias. O errores también. No errores, pero sí no nos permite como hacer un buen diagnóstico específico, ¿sí? Porque obviamente hoy hablando, por ejemplo, con vos, que vamos a hacer como un estudio de composición corporal, que es un método un poquito más específico, que por ejemplo utilizamos la antropometría, que nos permite cómo utilizar o nos permite describir 5 variables o 5 componentes, ¿sí? Porque por ejemplo allá nosotros vamos a tener cómo está tu tejido graso, cómo está tu masa muscular, tu tejido óseo, si tenés, por ejemplo, más tu masa residual, que quiere decir si tenés como más grasa a nivel visceral o no, ¿sí? Entonces nos permite como hacer un poquito más en el detalle, que hoy en día, si nosotros vemos, por ejemplo, acá, Wadi, nosotros tenemos acá 1 kilogramo de grasa y 1 kilogramo de masa muscular, ¿sí? ¿Los dos estos pesan lo mismo? Pesan lo mismo y mira la diferencia, ¿sí? Que si nosotros vemos, por ejemplo, ¿por qué es importante diferenciar esto del peso con lo que sería grasa y qué sería masa muscular? Porque la masa muscular hoy en día ya sabemos que tenemos muchísimos beneficios por tener más masa muscular. Por ejemplo, a nivel de rendimiento deportivo nos va a permitir mejorar nuestra fuerza, nuestra intensidad, el rendimiento, vamos a tener más energía, no solamente como para un deportista, sino para una persona que realiza una actividad, quiere evolucionar o quiere tener más energía o tener más productividad en el día, nos viene muy bien, ¿sí? También la masa muscular está muy relacionada al control hormonal, ¿sí? En la masa muscular produce sus ciertas hormonas para captar azúcares, grasas y tener energía, entonces eso nos va a permitir también prevenir lo que serían las enfermedades como la diabetes, porque es como que no utiliza insulina para poder, digamos, captar energía, ¿sí? Claro. Y digamos también como positivo es lo que nos permite a nivel, digamos, de reducir el tejido graso, que no nos olvidemos que la masa muscular es la gastadora de energía, es el motorcito que va a estar todo el tiempo oxidando ese tejido graso, gastando energía, ya sea cuando estamos en actividad como cuando estamos en reposo, ¿sí? Entonces, a la larga nos viene muy bien tener como esa más masa muscular. O sea que por ahí mientras más masa muscular, más rápido o más eficiente va a ser nuestra quema de grasa. Exactamente, ¿sí? Entonces, cuando cambió toda esta perspectiva de que antes, por ejemplo, solo bajando el peso balanza... No importaba qué bajabas. No importaba qué bajabas, es como que en eso se perdía mucho esa masa muscular y ahí es donde se presentaban estos efectos rebote, porque antes, por ejemplo, que yo tenía una masa muscular que me perdía 1 kilo por mes, hoy tengo una masa muscular que me resta 200 gramos por mes, ¿sí? Claro. Entonces ahí donde tenemos que nosotros tener en cuenta que eso después me va a dar un efecto rebote, ¿sí? Y obviamente en esto también, al momento de evaluar un paciente, ya es como que yo digo, bueno, tiene que perder 1 kilo de grasa y subir 1 kilo de músculo, por ejemplo, en un mes, ya no va a haber un cambio en el peso balanza, porque va a estar igual. Entonces uno viene al control o va como al médico de vuelta y dice, che, no perdiste nada de masa muscular, y ahí es donde por ahí va a haber falencias con este índice de masa corporal, porque no va a haber una diferencia y en realidad sí hubo un gran cambio. Y en el tema por ahí de la alimentación, cuando vos tenés o cuando ahora, digamos, me medís, vas a ver cómo está la composición corporal y la alimentación es distinta a si yo tendría que bajar sin saber qué porcentaje tengo de cada cosa. Exactamente, porque por ahí uno podemos apuntar a solo mantener la masa muscular y bajar grasa, o por ejemplo, a ver un cambio de composición, ya sea subir masa muscular y bajar grasa, ¿sí? Todo eso es como que va a estar alineado y obviamente eso la única forma de saber es haciéndonos un estudio de composición, que si bien hoy tenemos varios estudios de composición, la mayoría de nosotros, los profesionales de nutrición, o por ahí pueden ser
ser kinesiólogos o profes, pueden llegar a medir y tenemos diferentes métodos. Hoy en día, en este caso yo realizo el de 5 componentes que nos permite como tener un valor importante de la grasa, nos permite diferenciar la grasa y la masa muscular, sobre todo para el deportista, porque también nos va a dar esa relación músculo-óseo como ideal hasta qué punto máximo nosotros podemos tener esa masa muscular. Vienen otros componentes, como por ejemplo vienen esta antropometría, pero de 2 componentes, o sea, va a dar solo grasa y el resto. Entonces, eso por ahí lo podemos utilizar mucho en pacientes que solo queremos bajar grasa. Claro. Exactamente, sí hay muchos de eso. O el InBody también, que mide solo grasa y por ahí la masa muscular no nos está midiendo muy bien o no tenemos tantas referencias. Claro. Y por ahí esto depende también de la edad, ¿se considera la edad? Sí, consideramos la edad. Obviamente nosotros ya vamos a ver que ahí al momento de medir tenemos en cuenta una variable que es la edad. Bueno, si es hombre o mujer va a tener también, vamos a utilizar diferentes fórmulas y al mismo tiempo después también el análisis, ¿sí? Las referencias van a diferenciarse de la mujer, del varón y su edad. ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos nosotros como pacientes para poder realizarnos, ya sea una persona que hace deporte o una persona común, y los profesionales al tener este estudio realizado? Y nos permite más o menos llevar un control, ¿sí? Por esto es como, por ejemplo, hay variables que van a interceder en esto, en los cambios de composición, si entrena, no entrena, si se fue de vacaciones o no, si cumplió por ahí con el plan de alimentación y por ahí muchas veces está cumpliendo el plan y, por ejemplo, no hubo cambio de la composición, bueno, vamos a ver si hay algún cambio metabólico o está pasando a nivel, digamos, interior que no lo estamos detectando. Entonces, tener un estudio que siempre digo más o menos una vez al mes, si es como un paciente que está recién arrancando, pero sí cada 3 meses, cada 4 meses, siempre volver al profesional para poder tener como las cosas claras. Y bueno, en 3 meses o en, no sé, o en 6 meses, ¿qué cambié de mi vida? Para también tener como un análisis de ver cómo eso interviene en mi composición corporal. ¿Y vos crees que es necesario que todas las personas nos hagamos este tipo de estudios? Siempre es muy bueno tenerlo, ¿sí? Obviamente, a medida que nosotros después lleguemos a ese valor ideal, que es como tener una grasa corporal normal, porque tenemos parámetros, no es que decir, bueno, es este el punto fijo, sino que hay digamos, una variedad, un rango que lo podemos tener en cuenta, como también la masa muscular. Y en el deporte o la persona que realiza una actividad física siempre está bueno, porque uno lo hace con ese objetivo de por ahí de mejorar, de ver que, digamos, que estoy como aumentando peso, ¿sí? Entonces siempre está bueno entender que esas cosas que, digamos, uno está yendo al gimnasio y que tenga como ese objetivo y que obviamente vaya de la mano de ese cambio de composición, que es lo que uno busca también. Y por ahí también podemos desmitificar un poco esto de que una persona que a primera vista se ve muy delgada, porque la extrema delgadez, que por ahí se considera como que está mejor de salud y por ahí en realidad tiene menos músculo, que también es muy dañino para la salud, y por ahí también el otro extremo, que por ahí lo que se consideraba obesidad, por ahí no es tanta obesidad, entonces por ahí llegamos a tener un parámetro no tan, discriminador como sociedad. Sí, yo creo que eso fue mucho de este concepto de que, bueno, teníamos el índice de masa corporal y un peso nos decía que estábamos bien o estábamos mal. Claro. Y por ahí hay muchas variables. O sea, hoy en día decir, bueno, es solo el peso, la edad, es si tenemos o no tenemos una enfermedad, cómo está llevando esa enfermedad, cómo eso también, digamos, una persona que yo digo, bueno, capaz que tiene un excesivo tejido graso, pero ver, hace un año viene con el gimnasio, viene cambiando su alimentación, vino bajando su kilogramo por mes. Sí, capaz que sigue con un valor de tejido graso como por encima. Pero si uno ve el tratamiento, es como que uno, digamos, está adecuado para ese proceso o ese momento que está atravesando la persona. Entonces, es eso, es como tratar de sacar ese concepto de que un peso me está catalogando a mí qué soy, si estoy saludable o no estoy saludable, sino que ver un poco a la persona como en su contexto y también, digamos, en su rol que hoy está cumpliendo, de decir, bueno, hoy tiene ese objetivo que es para esa persona es un montón, decir, no sé, aprender a desayunar o ir todos los días al gimnasio, que es un súper desafío, hacerse el hábito, que es un súper desafío, que me parece que hoy en día el paradigma también está cambiando en todos los profesionales y en todas las personas. Y ahora, como para terminar la última ya, ¿qué es más accesible o por ahí un poco más, un poco más accesible? ¿Ganar músculo o perder grasa? Y a ver, es
Es un poco más difícil ganar músculo, ¿sí? También obviamente depende de muchas otras cosas, ya sea que sí o sí tiene que haber una actividad para ganar masa muscular. Si no hay una actividad no se puede ganar solo con la alimentación, que sí se puede bajar grasa solo con la alimentación, ¿sí? Obviamente siempre las dos cosas, sea el ejercicio y la alimentación, son dos pilares fundamentales para lograr ya sea los dos objetivos y que se mantengan en el tiempo, ¿sí? Pero hoy en día, obviamente, no digo que es más fácil porque eso también es como para tenerlo en cuenta, pero sí es un poco más rápido el bajar tejido graso, o sea, el ritmo es más o menos 1 kilo por mes. En cambio, la masa muscular se puede subir entre 500 gramos, 200, 1 kilo por mes. Eso va a depender mucho del descanso, de la comida, del entrenamiento, que esté bien planificado, ¿sí? De las cargas. Entonces eso también es como que lo hace un poquito más difícil. Pero bueno, siempre acompañado de un profesional va a ser como más llevadero y más fácil. Bueno, entonces ahora manos a la obra y vamos a conocer un poco de lo que es este estudio. Vamos. Doctora Guadalupe Espín, especialista en dermatología clínica y estética. Contactala a través de su Instagram como Doctora Guadalupe Espín. ¿Te imaginaste alguna vez entrenar cómodamente, salir y refrescarte en una piscina, luego tomar un spa, una merienda nutritiva, unos masajes? Todo eso lo encontrás en Sheraton Fitness y Spa. Los mejores calzados para todos tus momentos los encontrás en Pasarela, comodidad y modernidad. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus washed. When Jesus washed. Porque el ejercicio es fundamental para poder mejorar esa composición corporal y nuestra calidad de vida. Yo te dejo un ejercicio para que lo hagas por lo menos 3 veces a la semana. Si hay algún tema que te interese relacionado con la salud o con el deporte, escribinos a @wadi_sánchez por Instagram. Descubrí tu estilo con prendas únicas de Rufina para que puedas amar todo lo que haces. Encontralas en 20 de febrero, casi Avenida Entre Ríos, o a través de su Instagram como rufina.oc. Mantener tu pelo sano, lindo y fuerte es súper importante porque es un marco que te va a dar seguridad y mucha belleza. Los chicos de Petra te ayudan a lograr ese encanto. Y hablamos del ACV, de nuestra composición corporal, y te dejé un súper ejercicio para que lo pongas en práctica. Yo me despido, pero te espero la próxima semana en la pantalla del 10 para esto que es OK, Lifestyle para Todos. Esto lo provoca prender fuego. Estamos en la peor época del año. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. No quemes pasto, resto de poda o basura. Si ves fuego, llama al 105 o al 911.
Evitemos los incendios forestales. Municipalidad de Salta. En toda la provincia, seguimos renovando y ampliando las redes de agua y cloaca para que cada vez más salteños accedan a un mejor servicio. En Salta Capital trabajamos en el Macrocentro, en el Huayco y Villa Mónica. En Tartagal avanzamos en barrios 365 viviendas y en Rosario de la Frontera estamos en obra en casi toda la ciudad. Además, seguimos ejecutando nuevas fuentes de abastecimiento. Son 18 pozos en simultáneo, una obra sin precedente que nos permite transformar el servicio en cada localidad. Con estas obras, estamos revirtiendo el servicio de agua potable para más de 350.000 vecinos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Alerta. El dengue no es solo un mosquito. También son días de fiebre alta, dolor de cuerpo y preocupación por quienes más querés. Pero podés evitarlos con pasos simples. Elimina el agua acumulada en baldes y botellas. Tapa tanques y depósitos. Limpia canaletas y rejillas. Cambia el agua de floreros y bebederos. Cada minuto que dedicas a tu casa es salud para tu familia y tu barrio. Prevenir el dengue está en tus manos. Empezá hoy. Gobierno de Salta.